más aquí con vosotros y daros una pequeña charlita, una pequeña conferencia sobre la historia de nuestra parroquia, ¿vale? Esto está basado en las investigaciones que sabéis que he ido haciendo a lo largo de unos cuantos años para intentar aprender sobre la historia de nuestro pueblo. Vamos a empezar de una forma muy rápida y me vais a decir que a lo mejor no tiene nada que ver. Y es con el origen del nombre de Gailín. Sabéis, todo el mundo sonará los llanos de Gailín. La zona norte del pueblo, los llanos. Literalmente, como le decimos. Gailín viene de la raíz árabe Gaí, que significa torrentera o valle con corrientes de agua. El agua va a ser fundamental en nuestro pueblo y también va a ser fundamental para la ubicación misma de la parroquia que tenemos. Ahora veremos por qué. En 1585 se produce la donación del cortijo de Gailín a la Catedral de Sevilla por parte de Antonio Sánchez de Carmona, un clérigo, compró aquí todas las tierras en la época de Felipe II, que empezaron a venderse propiedades, unió un cortijo que iba desde Cuatro Mojones hasta la Sombrerera, ¿vale? Y se la donó a la Catedral de Sevilla. La ermita antigua. Tenemos que en el año 1615 había una antigua ermita de Santa María Magdalena, que se encuentra abandonada. El 22 de abril de 1615 se pide autorización al Cabildo de Morón de la Frontera. Puerto Serrano pertenecía a Morón de la Frontera. Se pide autorización al Cabildo para hacer una nueva ermita, porque los feligreses que vivían en el término de Gailín estaban aquí dispersos todavía, no había un núcleo urbano como tal, no tenían donde oír misa, en una ermita común dirían. Y entonces el Cabildo de Morón de la Frontera autoriza hacer una nueva ermita en un pedazo de tierra pública en la linde del término del Coronil. Y se acordó y mandó de licencia para que hagan dicha ermita, aquí lo tenemos, con condición de que sea tierra pública en la dicha pertenencia, en la parte que está el agua de Gailín en el río. El cortijo de Gailín, el que actualmente, anteriormente estaba situado en un lugar indeterminado. Se traslada a finales del 18 a lo que llamamos el Huerto de Niño, que es el cortijo de la Torre. Y los manantiales de Gailín son los que nacen en Fuente del Ramo, ¿vale? Y en la huerta. Tenemos en 1619 una ermita atestiguada, que creo que esta la conocéis todo el mundo. Tenemos una ermita en la pertenencia del cortijo de Gailín, que ya sabemos que en 1585 el canónigo había ordenado hacer. Y tenemos una descripción de que es en un cabo de este cortijo, esto de hecho lo pusimos en unos azules aquí, hacia la parte que linda con el Peñón Bermejo está una cueva con 10 varas de hueco y 6 de largo, abovedada, donde está un altar y encima una imagen de barro del tamaño natural de una mujer, de Santa María Magdalena. Tiene esta capilla una reja de madera torneada, su frontal y todo aderezo de decir misa, y con su calle. Sánchez de Carmona en 1585, aparte de la antigua ermita de Santa María Magdalena, dijo que él ya había construido una, que se refiere a esta. Esto es un extracto desde el linde del cortijo de Gailín, que se hace en 1619, para arrendarlo por parte de la Catedral de Sevilla. Voy un poquito para atrás. ¿Por qué os he dicho la importancia del agua en el río? Aquí las personas mayores conocéis mejor que yo lo que es la calle Cantarrana y lo que es la Molineta. El agua de Gailín, de los manantiales de Fuente de Ramo, discurría por la calle Cantarranas y iba a caer a lo que es la Molineta que tenemos ahí detrás, que no es más que el acueducto de un molino de cubo harinero. Los terrenos públicos del Coronil comenzaban pasando lo que era la cañada que tenemos aquí atrás, el barranco de la Colada, que es lo que es la actual Plaza Diamantino García. O sea, sabéis todo el mundo que Topete, por ejemplo, ya pertenece al Coronil. Entonces, la ermita que se construye en 1615 es en esta ubicación que tenemos, lindando con el agua de Gailín que cae en la Molineta y lindando con el término del Coronil,
que lo tenemos aquí en línea recta, vamos, la fuente del cura y el puente ya pertenecen al coronismo, y el puente de Guerra. Estará a unos 300 metros el término del coronismo. Tenemos atestiguada la ermita, suponemos que esto, uno de los hipogeos, de los muchos hipogeos de la edad del Cobre Final que se asienta en el yacimiento de Fuente de Ramos. Y teníamos aquí, vuelvo para atrás, una imagen de barro del tamaño natural de una mujer, de Santa María Magdalena. La imagen que tenemos atestiguada de nuestra patrona, yo me inclino porque es esta de aquí, que se conserva en Puerto Serrano. Gracias, Eugenia. A la familia de María Eugenia se ha podido salvar esta imagen. Es una imagen de estilo barroco del siglo XVII, de la fecha en que se hace construir la primera parroquia de Puerto Serrano, lo que sería la ermita antigua. Es de estilo de Pedro Roldán, ¿vale? Y tenemos atestiguado lo que es el camino que ha seguido esta imagen. Otras personas dicen, no sé si aquí me podéis corregir vosotros, que era esta de aquí, que se conserva en la capilla de la Hermandad de Montserrat de Sevilla. Hasta el momento no hay pruebas documentales, no lo sé si a lo mejor las personas mayores os sacaron algo, no hay pruebas documentales de que esta imagen saliera de esta parroquia. ¿Vale? La actual imagen de Santa María Magdalena que tenemos es obra del arte cristiano. Es un taller de imaginería de Olón que empezó a trabajar a finales del siglo XIX y se corresponde concretamente con el modelo A128. Os he puesto nuestra imagen de Santa María Magdalena y la imagen de Santa María Magdalena de Cortes de la Frontera. ¿Veis el parecido razonable que hay? Solamente que esta tiene la cabeza más inclinada hacia arriba y tiene algunos rasgos distintos en el manto, pero lo que es la imagen es igual. ¿Y cómo llegó esta imagen a Puerto Serrano? Fue donada por María Luisa Sánchez de Ibarra Montoya en 1945, como pago de la promesa porque su hermano Ramón salió bien parado del secuestro que le hicieron los maquis en la finca La Posada del Cabo del Rey. Como su madre era de Puerto Serrano y su padre era castellano, donó a Puerto Serrano la actual imagen de Santa María Magdalena y a Montellano la imagen de San Isidro. La imagen antigua se quedó mal parada aquí, estaba bastante estropeada y el padre de Eugenia fue el que consiguió rescatarla. Pues, si no, se hubiera perdido seguramente, como se han perdido varias cosas en la parroquia, desde 1945. En 1615 se dice que la fundación de nuestro municipio fue en 1615. Yo he consultado las actas capitulares de Morón y no he encontrado este documento. En teoría se dice que se le diera permiso para labrar la iglesia. Eso sí, aquí os he puesto un mapita de la invasión francesa, del ejército francés, de 1810, de cómo era nuestro municipio en 1810. Aquí tendríamos lo que sería la parroquia, ¿vale? Calle Magdalena, aquí tenemos la plaza del pueblo y poco más. Vemos que esto sería la calle Calvario, que ahora nos pararemos un poquito en la calle Calvario. Es lo que he puesto de la construcción de la parroquia, en una foto aérea. Fijaros que aquí tenemos la molineta. Estos son los manantiales de Gaín. El agua discurría por lo que sería la calle de la Feria, por una acequia de barro, y luego ya se ladrilló una en el siglo XIX y iba a caer aquí, al cubo de la molineta. Aquí tenemos lo que es nuestra actual parroquia. El patio de la parroquia, que era el antiguo cementerio. Aquí tenemos el molino de Siré, que estoy dándole la vara al alcalde desde hace 4 o 5 años porque nos vamos a quedar sin molino, pero que era la antigua posada de la iglesia, ¿vale? Y cuando tú entrabas en Puerto Serrano, no entrabas por la calle San Juan, sino que entrabas, sería por lo que es la calle Ronda, daba la vuelta y veías la fachada principal de la parroquia, que ahora veremos cómo es. Os he puesto un mapita, ¿vale? De 1875, no lo distinguiréis, pero en azul, mirad, aquí tenemos lo que es la torre, camino de la Fuente del Cura, y en azul se ve lo que es el manantial de Gaín, que discurre hasta aquí, ¿vale? Y aquí poner el molino. Molineta, aquí lo tenemos, mirad. Esta
Este es el núcleo urbano, el agua cruzaba todo el núcleo urbano, aquí te pone torre, la torre de la iglesia, y caía ya en lo que se llamaba la molinera. ¿Cuándo comienzan los libros parroquiales de Puerto Serrano? Aunque en 1615 se da la autorización para construir la nueva ermita, que yo digo que era la actual parroquia, los libros de bautismo empiezan en 1633. Tenemos un abecedario del primero, que era como un índice, porque el primer libro se ha perdido. El primer matrimonio registrado en Puerto Serrano es el de Alonso Peral con Dominga Gómez. Y en la parroquia no aparece un cura beneficiado, o sea, un párroco que en esta época no tenía un sueldo, sino que se le concedía o una tierra o alguna propiedad para que pudiera vivir de ella. No nos aparece un sacerdote aquí hasta 1636. Y en las primeras décadas prestaba servicio no solo a Puerto Serrano, sino también a la gente que vivía en Montellano, porque Montellano se fundó algunas décadas después. Entonces tenían que darle servicio a los que vivían aquí, a los que vivían en la feligresía de Coripe, como veremos, y a los que vivían en Montellano también. ¿Cómo es la parroquia en el siglo XVII y en el siglo XVIII? Esto es una descripción bastante detallada que he encontrado en los libros de visitas eclesiásticas. En esta época, el arzobispado de Sevilla, que era de quien dependíamos, enviaba un inspector. Un inspector solía venir una vez al año, veía cómo estaba la parroquia, veía la preparación del clero, veía cómo eran los fieles, cómo eran las personas. Y os he sacado dos extractos. Os he sacado primero uno del libro de bautismo, que se conserva en el archivo del obispado de Jerez, que nos dice en una nota a pie, al margen, en 1675, nos dice en el libro cuarto, que empieza el 10 de marzo, refiere que en ese año se terminó de construir la parroquia, siendo arzobispo de Sevilla el reverendo señor Ignacio de Espínola y Guzmán, este señor que tenéis aquí. Autorización para el inicio de la construcción de la parroquia, 1615, en el agua que desemboca de Gailín y junto al término del Coronín, que lo tenemos aquí detrás. El agua de Gailín, con los mapas históricos, la molineta. Y en 1675 se termina de construir la parroquia. En 1705, el 20 de febrero, viene por aquí Joaquín del Sur y Soria, el visitador eclesiástico, y nos dice: el mismo día por la tarde pasé a la aldea de Montellano a hacer la visita sacramental de la iglesia de Puerto Serrano, que dicta una lengua, la cual reconocida ayer ser iglesia bastante bien formada, de una razonable nave. Hoy tenemos 3 naves, 2 laterales, una lateral y la nave central. ¿Vale? En 1705, 30 años después de que finalizara la obra, era una nave. Dice: visité en primer lugar su único sagrario del altar mayor, que al ser sagrario antiguo, pero todavía lustroso, conservando el dorado dentro y fuera, y siendo capaz contenía 3 relicarios con el pectoral, todos 3 proporcionados, de mediana capacidad, incluyendo el número de forma correspondiente, y están con el adorno muy bastante de capullo, teniendo el sagrario, cortina, de vaso encarnado y la clausura y el custodio, cerrándose con llave de plata sobre dorada. Esto es una extensa relación. Total, como es al lado del Evangelio, y la pared, esta puerta sacra en que se guardan los vasos de los santos óleos. Estos son de hechura regular, dorados por dentro y por fuera, con su chapa. La pila bautismal, que allí está colocada en una capilla cerrada, en lo último de la iglesia, cuyas puertas son de baranda y suben hasta el mismo arco de portada. La capilla bautismal era de mediana capacidad y su materia era de su pileta de mármol blanco. Todos conocemos la pileta de mármol blanco que había, creo que era aquí en esta entrada. Hoy está en la casa parroquial, en el patio de la casa parroquial, porque esta que tenemos ahí, nuestra pila bautismal, es posterior. ¿Vale? Total, reconocí los libros de bautismo y velaciones y los hallé de buena forma. Y este retablo ya nos da un cuerpo que se compone de pintura razonable y columnas llanas doradas. Este es el retablo de la época. Los demás altares son nichos con imágenes de bulto y todos tienen ara capaz y moderada decencia, atendiendo los cortos medios de la fábrica, cuyo estado de registro de ubicaciones reconocerá.
¿Qué sabemos? Una iglesia que se termina de construir en 1675, donde se le da permiso para hacerlo, y de una sola nave. No lo que vemos ahora, es como si pusiéramos un muro donde están las columnas, ¿vale? He dicho que en esta época los sacerdotes no tenían un sueldo, pero ellos tenían que comer. Entonces, ¿qué es lo que se le daba? Había gente que le cedía tierras para que ellos pudieran mantenerse con esas tierras. Algunas de las donaciones que pertenecían a la parroquia. En el Gallinejo, 4 fanegas de tierra donadas por Francisca González, viuda de Juan Román, el 18 de diciembre de 1651. El Gallinejo es la zona que tenemos pasando el cementerio, entre el cementerio y el arroyo del Teca. Era la zona del Gallinejo. La Coscojuela, no Cocujuela, que es una Cocujuela, Coscojuela, eso significa una carrasca. ¿Sabéis lo que es una carrasca, no? La Coscojuela fue donada por María González, otra viuda, el 8 de febrero de 1672. Y luego recibía otra renta de la calerilla o del molino de la Huerta Baja. El molino que se hizo junto a la molineta. Entre los primeros bautismos, esto me gusta porque es representativo, he cogido varias cosas, representativo de nuestra sociedad. No había una historia escrita de Puerto Serrano, había que hacerla. En el librito este que yo hice, creo que fue hace un año o 2 años, es donde recogió como un inventario de todas estas cositas, que es de donde sacaron. Entre los bautizados encontramos casos como el de Ana, esclava del capitán. En el siglo XVII existía la esclavitud y de hecho Villamartín, por ejemplo, todo el mundo conoce la feria de Villamartín. Aquí al principio he pasado de pasada, la primera referencia que se hace conocida a la feria de Villamartín en 1585, cuando se dona el cortijo de Gailín a la Catedral de Sevilla y el arzobispo de Sevilla dice que se lleve todo el ganado a vender a la feria de Villamartín. Pero es que otra de las cosas que hemos descubierto es que la feria de Villamartín era uno de los principales mercados esclavistas de la época. ¿Vale? Aquí se bautizó a Ana, esclava del capitán, porque los esclavos solían ser musulmanes. ¿Vale? A lo mejor de las guerras que había en el norte de África se cogían esclavos, no podían ser cristianos. O el de Antonio, hijo de padres desconocidos de los montes de Coripe. Un niño que se habían encontrado perdido en los montes de Coripe y no sabían quién era el padre. Había que bautizarlo, lógicamente. Se lo traen para acá y lo bautizan, porque os he dicho que aquí se daba asistencia religiosa tanto a la zona de Montellanos como de Coripe. El estilo de los testamentos era bastante pobre. A lo mejor tú donabas 4 sillas, una persona se moría y se hacía un inventario de todo. 4 sillas, una mesa, 2 camisas, 3 calzoncillos, porque se donaba hasta la ropa interior, y 4 pares de zapatos, poco más, es lo que había. Había la hermandad de la Veracruz, cuyos hermanos le aportaron túnicas moradas. Aquí sabéis que en la Semana Santa salen con túnicas moradas, ¿vale? ¿Por qué? Se hizo una donación de Agustín de Roca y su mujer, Leonor Gómez, de 10 túnicas moradas para la Semana Santa. No he puesto la fecha, pero creo que fue en 1680, a finales del 17. Y a finales del 17 e inicio del 18 existían además las hermandades de la bendita ánima y del sacramento. Os he hablado mucho de la molineta, todos conocéis la molineta, ¿no? La molineta se da la autorización para construirla el 10 de abril de 1635, para aprovechar el agua que bajaba desde Gailín, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Como si el agua cae por aquí, no va a tener suficiente fuerza para mover los batanes, lo que es la maquinaria del molino. Esto es una construcción típica musulmana, vamos, de herencia musulmana, no es musulmana, pero de herencia de ella. Se hace un acueducto y el agua cae aquí, por la fuerza de la gravedad adquiere una mayor fuerza y mueve los batanes, ¿vale? Os lo he puesto para que veáis la importancia del agua y que la parroquia está hecha al lado de la molineta. Aquí tenéis la parte de abajo de la molineta, en la que se queda la estructura de lo que fue el tejado, ¿vale? Y continuamos, una vez hecho este inciso, con las misiones predicadoras. A ver, esto es una cosa que yo creo que fue una errata. En 1671 se producen las misiones predicadoras de Tirso González de Santalla. Este fue el futuro prepósito general de la orden jesuita, el que mandaba a los jesuitas.
Se hacían unas misiones predicadoras que consistía que en los sitios aislados como aquí, muchas veces no se fiaban de que el sacerdote tuviera la preparación adecuada o lo que fuera, y venían gente muy preparada, muy cualificada a predicar. Este hombre nos dice, en octubre de 1671, ¿vale? 4 años antes de finalizarse la construcción de la parroquia. Mientras Padre Andrade se quedaba a hacer misión en algunos cortijos de aquella villa de Sahara y en un pequeño pueblo llamado Puerto Serrano, que tiene por patrón a San Francisco de Borja. Yo es la única vez, y lo he comprobado, Puerto Serrano que tiene por patrón a San Francisco de Borja. Yo pasé a Roma, ya empieza a ir con su aventura en Ronda, ¿vale? Yo creo que esto puede ser probablemente una rata de este hombre, porque yo no he escuchado en mi vida que Puerto Serrano tenga como patrón a San Francisco de Borja. O no sé si en esta época, a lo mejor se diría, no lo he encontrado. Documentalmente, esta es la única referencia. Estas muchas veces se escriben de memoria y podía hacer un fallo, ¿vale? Pero me ha parecido curioso y lo he querido poner. Un mapa del cortijo Gailín de 1759. Hemos hablado de las misiones predicadoras. ¿Por qué os pongo este mapa que aquí no veis prácticamente nada desde la distancia que tenéis? Y nos dice cómo era el cortijo Gailín. Te pone desde que empieza en el Cerro del Mojón, va pasando por la Alcabala, ¿vale? Y aquí, en el punto G, ¿vale? La D, F, G. Aquí, este puntito de aquí, lo ha ampliado y nos sale aquí al lado que era el Calvario de la población. Esto es de 1757. Esto estaba situado al inicio de la calle Calvario, ¿vale? ¿Y qué es lo que distinguimos aquí? Como 2 columnas con una cruz en medio. En 1759, entre 1750 y 1770, se estaban dando las predicaciones de Fray Buenaventura de Ubique. Este hombre construyó otros calvarios similares a que se ve aquí. Estoy buscando una foto, la tengo que tener, pero la verdad no me da tiempo de ponerla. En San Roque se conserva, y por aquí por la Sierra de Cádiz se conservan también. Este hombre fue el que sirvió como maestro al beato Fray Diego de Cádiz, ¿vale? Entonces, según el mapa que tenemos aquí de la formación del cortijo de Gailín, este es un mapa que pertenece al archivo del Arzobispado de Sevilla. Tenemos esta imagen del Calvario, de Puerto Serrano, ¿vale? El cortijo de Gailín lindaba literalmente con lo que es los corrales, ¿no? Los corrales de la calle La Jara, donde está el paseíto, que le decimos el paseíto. La columna estaba en la encrucijada de la calle La Jara. Ahí estaba la columna, el Calvario. ¿Y qué columna es? La que pone, la que tenemos de Marcelo. La columna no la vi, allí se paraban los curas a despedir a los... Exactamente. Esto se hacía allí para despedir a los difuntos, ¿vale? Y se ponía en la entrada y la salida de los pueblos. El cortijo de Gailín, lo que eran los llanos de Gailín, ¿vale? Llegaba hasta la misma línea del pueblo. Expansión del núcleo urbano. Primero, el pueblo estaba limitado por lo que es la acequia de la calle Cantarrana. En un primer momento éramos lo que seríamos este trocito de la calle Magdalena, este trocito hasta la calle Cantarrana de la calle en medio y el trocito de la calle Ronda. En 1729 contaba con 160 vecinos. Un maestro de primera letra que enseñaba la doctrina a los sujetos aptos. 160 vecinos no quiere decir 160 personas. En el antiguo régimen, en el gobierno anterior a la Revolución Francesa, bueno, y aquí en España, se contaban vecinos como padres de familia. En 1761 se menciona a la cofradía de Santa María Magdalena, a la que se le dona un solar para Pósito era almacén de grano, en la calle en medio, ¿vale? En 1739 el pueblo estaba compuesto por 54 casas. Y por el censo del Conde de Aranda de 1768 poseía ya 842 habitantes. En 40 años, ¿vale?, aumenta la población, en consonancia a lo que es el antiguo reino. Aquí teníamos, aparte de la ermita del Almendral, que estaba dentro de las posesiones de Gailín, teníamos 2 ermitas. Teníamos la ermita de San Pedro, que servía para darle culto a las personas que vivían por Coripe y no tuvieran que venir aquí a la parroquia,
sino que se desplazaba allí el cura. Y la ermita de la Gloria. Esta es la más complicada de rastrear. He encontrado muy poca documentación, pero sabemos que existía. De cómo era la ermita de San Pedro. Esto lo habéis visto cuando vais a Corinto, ¿vale? Esta la ordenó hacer Pedro de Obando, una persona de Morón de la Frontera. Y dice, distante una legua de la ermita, distante una legua de Puerto Serrano, está la ermita de San Pedro, maltratada en lo material, pero con decente adorno. Ya estaba mal. Celébrase en ella los días de fiesta y la ruida del ermitaño, hombre de buena vida que habita en ella. Estaba situada en la cabecera del arroyo de los Azares. ¿Sabéis? El arroyo de los Azares es el que nos pasa por el viaducto de la Gloria, que nace aquí en San Pedro, ¿vale? Esta es una referencia de 1727. Tenemos el caso del cementerio. No sé, bueno, todas estas cosas las sabéis vosotros mejor que yo, porque muchas veces se sabe más por la edad que por los estudios, muchas veces hay que reconocer. Estaba situada junto al cementerio parroquial, ¿vale? Y en uso hasta 1898, lo que ahora es el patio, de aquí al lado, ¿vale? Los salones parroquiales. Eso fue el cementerio. ¿Cómo se hacían los entierros en la parroquia? No lo he puesto aquí, pero lo voy a comentar. Aquí se enterraba la persona, ahí había otra puerta enfrente de la lateral, porque nuestra puerta principal es esa de ahí, y cuando se hacía, se pasaba por ahí. A finales del siglo XIX, incluso se metían los cadáveres por la sacristía, y hubo un lío con eso. No me he querido parar mucho, ¿vale? La parroquia, aquí sí se realizaban muchos entierros de caridad, hasta el punto de que tenían que alquilar el ataúd. La gente no tenía ni para un ataúd. La parroquia contaba con dos ataúdes de alquiler, una grande y otra pequeña. Una para los adultos y otra para los niños, ¿vale? Había una mortandad infantil enorme. Moría aproximadamente el doble de niños que de personas adultas. En 1795, por ejemplo, la tarifa de entierro era de 67 reales. Y, por ejemplo, entre casos que me gusta, a mí me gusta mucho lo que es la microhistoria, no solamente historia de reyes, sino de personas normales y de ver la sociedad. Por ejemplo, se entierra a Manuela la Gitana, no pone ni apellido. ¿Para qué nos sirve esto? Ya sabemos que en 1795 existían personas de la India gitana en Puerto Serrano, o un hombre desconocido que falleció en la calle el día anterior, que había llegado el día anterior. Vino un hombre aquí en 1795, ¿vale? Esto lo vi este verano. Y al otro día, sin nadie conocerlo ni nada, se lo encuentran muerto. Lo registran, no tienen un documento ni nada, pero tiene para pagarse el entierro y los entierros de caridad. También había muchos sacerdotes, fijaros si eran pobres, que había sacerdotes que fallecieron aquí y lo tuvieron que enterrar también de caridad, que no tenían ni para pagarse el entierro. Pero no solamente se enterraba gente en la parroquia, en el cementerio, aquí al lado, ¿vale? El 28 de octubre de 1789, en la ermita de San Pedro, sabemos que se enterró a Miguel Manoñón, el ermitaño que había allí. En 1793, el 2 de septiembre, se tuvo que enterrar de urgencia el cadáver de María Rodríguez, ¿vale? Y la tuvo que oficiar el entierro el ermitaño de la ermita de San Pedro, porque con el calor no daba tiempo a trasladarla a Puerto Serrano y por motivos sanitarios tuvieron que enterrarla allí. De hecho, te lo dice, debido a que el cuerpo se encontraba en Chido y en Ión. En el interior de nuestra parroquia existían capillas de enterramiento, muy pocas, pero algunas había, ¿vale? Que eso lógicamente no las vemos ya. Aquí tenéis la antigua ermita de San Pedro, ¿vale? Y tenemos también el entierro de la ermita de la Almendral. A mí me han contado que cuando se hizo la ermita sacaron muchos restos óseos. Por lo visto aquello estaba separado y había muchos enterramientos. Pues conocemos el nombre, por ejemplo, de uno de los que estaban enterrados allí. En el libro de enterramiento se dice que el 21 de octubre del año 1800, en plena epidemia de la fiebre amarilla que entró por el puerto de Cádiz, se enterró en la cueva de Santa María Magdalena, que está en tierra del Cortijo de la Torre, el cadáver de Gaspar Morado, de esta vecindad, marido que fue de Isabel Romero, por haber fallecido de mal contagio en tiempos de la notoria epidemia. ¿Vale? Ya sabemos por lo menos que se enterraron allí gente en el año 1800 durante la epidemia de fiebre amarilla, que azotó también Puerto Serrano.
El pueblo va creciendo, la iglesia se nos va quedando chica, y en 1787 pasa por aquí Alonso Marcos de Llanes Argüelles, arzobispo de Sevilla, ¿vale? El 20 de junio viene, da la confirmación y sigue para Villamartín. Y se ordena hacer la gran remodelación de la parroquia. ¿A quién se le encarga? A Fernando de Rosales, el arquitecto que tenía el maestro de obra de la Catedral de Sevilla. Aquí os lo he puesto en uno de los medallones de la Plaza de España de Sevilla, está incluido, como uno de los grandes artificios del arte de Sevilla. Y tenemos la puerta de la Asunción de la Catedral de Sevilla, que os la dejo. Realiza una visita, va, ve el cortijo de Gailín, que ya se había trasladado al actual, a mí me gusta llamarlo así, el Puerto de Emilia, se traslada ahí, al cortijo de la Torre, y en un documento fechado el 8 de enero de 1790, nos habla de la Huerta Baja. A mí todas estas cositas las he ido descubriendo poco a poco, y me hace mucho ilusión, la verdad. Y nos dicen cómo era la casa, ¿vale?, de la Huerta Baja, que todo el mundo la conocéis, ¿no? Huerta de Luis, le decimos aquí. No, y Mari Carmen. Se dice, y la huerta que está dentro del pueblo, que esa no tenía casa alguna, bueno, esto lo he puesto yo, se halla como una casa, labrada, sus paredes de mampostería, ¿vale? Y sus cubiertas con pitacos, o sea, las vigas eran de pitacos, y otras maderas y bayuncos, de forma que dichas caserías están cumplidas en su obra conforme corresponden al vitalicio. Esto pertenecía entonces ya también a la Catedral de Sevilla y a la parroquia de Puerto Serrano. Y una vez que viene Fernando de Rosales, empieza la gran remodelación de la parroquia, una vez que el arzobispo conoce el estado en el que está y comienza la obra. ¿Qué es lo que os he puesto yo aquí? Dos facturas de 1794 de los gastos de extracción de las columnas y de las piedras para construir el campanario. ¿De dónde vienen las columnas? Decían que si venían de Pozo Amargo, creo que decían por ahí. Sabemos que hay una mina en el norte de la provincia, lindando la provincia de Huelva, con Sevilla, que es la que le trabajaba la cantería del mármol rojo a la Catedral de Sevilla. Lo hicieron. Por la factura se nos pone que se hicieron, lo pone por aquí, 17 peonales de carreta, ¿vale? Vinieron 17 carretas. A ver, 17 carretadas, ¿vale? Y creo que tardaron 14 días. A la velocidad que se desplaza una carreta de bueyes, en la época, nos da la distancia desde las minas de Huelva hacia aquí, del cantería de mármol rojo. Y luego tenemos que son 17 carretas, porque traen las columnas más otras piezas de mármol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le contamos las basas más las piezas que tenemos, nos salen 17 piezas. ¿Vale? En cada carreta vino una columna y aparte se repartieron lo que eran las basas y la parte de arriba. Y aquí tenemos los gastos de cantería para la torre desde el día 2 hasta el 15 de julio de 1794. ¿Vale? Con toda la jornada de trabajo de oficiales y canteros para construir lo que es la torre del campanario. Las columnas, como muy bien se indicó ya a principios del siglo XX, contienen restos de microfauna. Sabéis que el mármol no es más que una piedra caliza, ¿vale? Son los restos de la sedimentación. Y aquí, por ejemplo, pues vemos restos de animales marinos, ¿vale? Cogido a la lupa de las columnas, creo que es de Sanaí. Y de aquellas también se ven. Ya de que está componiendo. Una foto que me gusta mucho de la obra que hicieron, y me gusta porque al quedar descarnada la puerta, la fachada, veíamos la técnica constructiva, ¿vale? Usando la piedra y el ladrillo, típica construcción del siglo XVIII, en el lateral. Pero la parroquia no es como la vemos ahora. La parroquia tenía una espadaña renacentista en la parte superior, que en esta foto de la boda de María José Castro, ¿vale?, la madre de María Luisa Sánchez Ibargüen, la que rodó la imagen de Santa María Magdalena, vemos la espadaña, ¿vale? Y en esta fotografía de aquí también vemos la espadaña. Aquí, el resto. Esta espadaña
a ciencia cierta no sé cuándo se pintó, yo creo que tuvo que ser sobre los años 40. Porque esta foto es la que se hizo durante el gobierno de Primo de Rivera para catalogar lo que eran los municipios gaditanos. En el siglo XVIII, ¿qué nos coincide con el siglo XVIII con la gran reforma de la parroquia? Nuestro Cristo de la Buena Muerte, atribuido a la escuela genovesa, ¿vale?, por José Manuel Moreno Arana, de Juan Bautista Patroni Cuartino. Esto fue un escultor genovés, nacido en Génova, italiano, que desarrolló su carrera posteriormente en Sevilla, ¿vale? Y tiene todas las atribuciones de la escuela genovesa. ¿Qué nos pasa con el Cristo que teníamos anterior? Que es el que tenemos ahí que está metido en el nicho, ¿vale? A ciencia cierta no lo sabemos. Sí sabemos, por el análisis que se hizo durante la restauración, que estaba atacado por insectos, ¿vale? Es madera de cedro, que es muy difícil de quemar. Se pretendió quemarlo. Al no arder, seguramente lo metieron en un nicho, y ahí ya vosotros sabéis la historia mejor que yo, que se sacó en los años 80, en un nicho detrás de la Virgen de Ahí, ¿vale? Se metió, se descubrió en los años 80, se volvió a tapar, y luego ya se sabía que estaba, que se sacaba, no se sacaba, y don Pedro lo sacó, ¿vale? Es el que está ahí, ¿vale? Es un Cristo ya tarde renacentista, ¿vale? Tiene bastante interés, lo que pasa es que el pobre, lógicamente, está muy maltratado. De hecho, le faltaban tantas piezas que lo que se hizo fue únicamente reconstruirlo y ponerle una cruz, ¿vale? Y todo apunta a que era el que había anterior a este. Este estaba en mal estado, atacado por xilófagos, por animales, ¿vale? Que se lo estaban comiendo, y se cambió por este de aquí, ¿vale? Y la verdad que había sido una gran suerte en poderlo conservar. Una cosa que a mí me llama mucho la atención y que tampoco sabemos de dónde ha salido. El altar que tenemos ahora de San José, este galeón. Un galeón típico de inicios del siglo XVIII, finales del siglo XVII. Sabemos que este retablo era el retablo de la Inmaculada. Se encontraba en la capilla del Sagrario y se cambió de sitio hacia 1950. Pero es reutilizado. Este altar es del siglo XVIII. Y cuando tiene un galeón, seguramente será una ofrenda de alguien que pasó las dificultades que se pasaban en el siglo XVIII en la Armada Española, y si volvía vivo, lo haría. Estamos intentando localizarlo, pero todavía la verdad es que se me resiste. Pero un galeón típico del siglo XVIII. Aquí tenéis una foto ampliada, lo tenemos ahí, ¿vale? Aquí lo veis, con dos bandas de cañones, otra banda de cañones en el castillo de Toa, sus dos faroles, la garcia, ¿vale? Las tres velas. Las insignias son de antes de Carlos III, eso sí, ¿vale? La parroquia tras la remodelación. Ya sabemos que si en 1784 estaban haciendo la obra, en 1799 tenemos otro visitador eclesiástico. Nos dice, la iglesia es nueva y muy graciosa. O sea, llevaba unos 10 años terminar. Está poco alajada, o sea, tenía poco adorno, a causa de sus pocas rentas. ¿Vale? Aquí la verdad que no nos hemos destacado nunca porque la iglesia sea muy rica. Lo siento, Daniel, pero aquí... aquí no. ¿Y por qué he puesto esto? Las dos torres. Sabéis que yo estoy obsesionado con el molino de Sille, que hay que recuperar el molino que decía, que el molino de Sille tiene que separar el problema. Pues he puesto aquí la petición de autorización de Ramón Sirés, ¿vale? Que por eso el molino de Sirés no es Sirés, es Sirés. Ramón Sirés de Moya, administrador de Francisco Javier Girón y Espeleta, segundo duque de Ahumada y cuarto marqués de la Amarilla, fundador de la Guardia Civil, ¿vale? De que había comprado las tierras de Las Arenas, que es lo que llamamos actualmente el cortijo de Sirés, y llevaba incluido un molino que había construido Fernando Ramos en 1850 por Amor en la Aceituna. Estaba junto a la posada de la calle de la iglesia y junto a las casas de Cristóbal de Vargas, que estaba en la que está ahora mismo la Torre del Molino, María Josefa Portillo, ¿vale? ¿Y qué es lo que le pasaba a este hombre? Que compró todo eso y tenía que cuadrar la obra para que no se le quedara descuadrada. Y le hacía falta para cuadrar la pared del molino
una vara y media de terreno, ¿vale?, en dirección a la parroquia, de terreno público, en la plazuela que había aquí. Esas casas estaban muy mal, sobre todo la de Cristóbal de Vargas, esto es un gran paso Canuta, y estaba la casa derruida. Y él se comprometió a que si el Ayuntamiento de Puerto Serrano le daba autorización para coger esa vara y medio de terreno, que sería 1 metro de terreno público, él hacía la torre de contrapeso de Molino enfrente de la parroquia para embellecer lo que era el pueblo, para darle su seña de identidad al pueblo. Lógicamente, esto se solicita el 4 de abril de 1856 y el 5 de abril de 1856 el Ayuntamiento inmediatamente le da la autorización para hacerlo. Por eso tenemos nuestras dos torres, tan parecidas. Esta de aquí, ¿vale?, de la Reforma de 1785 y la del frente de 1856, ¿vale? De hecho, esta torre se construyó entre la del Molino de Siré, empezó la obra en agosto de 1856 para mayo de 1857 y ya estaba terminada, la torre de contrapeso. Una imagen antigua que me gusta de Puerto Serrano cogió desde los llanos de la ermita, ¿vale? Esto es de la obra Inventario Patrimonio Documental de Andalucía, que se hizo por Romero de Torres, el hermano del pintor, ¿vale? Este vino aquí, el pueblo que no le gustó el pueblo, y esta es la imagen que tú veías cuando venías de los llanos. Esto que estamos viendo ahora mismo sería todo lo que es la calle de la feria y todo eso, lo que está ahí. Estos son los llanos de Gaillén. Otra imagen en la que se ve bien la espadaña, los restos de las espadañas renacentistas que teníamos sobre la fachada principal. Yo he dicho que cuando tú venías a Puerto Serrano, tú no entrabas por aquí, por la calle San Juan. Tú entrabas por aquí, por la calle Magdalena. Esta torre no existía cuando se hizo, entonces tú tenías toda la entrada monumental. Aquí había un trocito de terreno que hasta 1850, que se hizo el molino de Fernando Ramos, era campo, y aquí, más o menos lo que es la puerta del molino para acá, es donde empezaba la posada de la calle de la iglesia, ¿vale? Entonces tú venías para acá y veías una portada monumental con su espadaña, que estaría situada aquí, ¿vale? El cementerio, la plazuela de la calle de la iglesia, un trozo de terreno y esto ya la posada. Y poquito más, digo, muy rápido, ha sido muchas cositas. Os pongo aquí una breve extracto de los archivos que se han consultado, de bibliografía que se ha consultado para hacer estas cositas, y era solamente una pequeña charla informativa. Ya es tarde y creo que, vamos, si tenéis alguna pregunta o algo, vamos, es un extracto. En el librito que hizo el año pasado el Ayuntamiento de Puerto Serrano está recogido ahí. Tampoco quería meter una cosa de 100 diapositivas de estar aquí una hora, ¿vale? Intenta centrarme en lo que son aspectos religiosos solamente. Y ya está. Y gracias, la verdad, que estaba haciendo esta cosa. Para cualquier cosa, si tenía alguna duda, alguna pregunta o algo, ¿no? Pues ya está. Esto es una cosa que no está cerrada. En verano, yo me dedico en verano a ver cositas de estas. Entonces, pues cada vez se irá incrementando un poquito más y un poquito más, porque es lo que es la investigación histórica. ¿Vale? Muy bien. Pues venga, gracias.